Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos de Pláticas Paranormales. El siguiente episodio fue grabado hoy mismo por la tarde, bastante temprano, con Susi. Ya conocen a Susi. Pues ayer estuvimos grabando Cartas de Terror. Por cierto, ya viene el regreso de Cartas de Terror. Ya estamos retomando ese proyecto. Los que no lo conocen, es un proyecto anterior a este que tengo, en donde Eden y yo también ya conocen a Eden de pláticas anteriores. Contamos cosas de terror, vaya, sobre un tema en específico, y sobre la marcha pues ya vamos ahí hablando un poquito. Ahora pues se unió más gente al grupo. Está Susi, que ya estuvo ahí apareciendo un poco anteriormente, también Martín y otros amigos más. Entonces chequen también, apóyennos a seguirnos en Cartas de Terror. Entonces el día de ayer estuvimos grabando y Susi contó algunas historias que han pasado con su papá. Él era ferrocarrilero. Entonces pues le dije que si podemos grabar acerca de esas historias, lo cual pues fue como que muy breve, porque la plática se fue hacia otro lado, hacia otras historias familiares de ella, bastante buenas, bastante tenebrosas podría decir. Y bueno, pues los dejo con este siguiente episodio. Recuerden seguirnos en todos lados como Pláticas Paranormales, y pues también apóyenos ahí en Cartas de Terror. Adiós. Pláticas paranormales. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Pláticas Paranormales. El día de hoy me acompaña nuevamente Susi. Hola, buenas. Sí, ¿cuánto tiempo sin vernos? Ya sé. Hace 2 episodios. Sí, como 2 o 3 episodios. ¿Qué traes? Y estamos grabando por falta de tiempo. No se ha grabado tanto, entonces ahorita es como que improvisado, muy rápido. Tus redes sociales. Me encuentran en Comiences. Facebook como Susi Hernández y en Instagram como Susi Hernández 19, 12 ¿qué? O 14, algo así. Pero igual están ligadas. ¿Algún proyecto más que tengas que quieras anunciar por ahí? Pues nada más motivarlos a que vean Cartas de Terror, aparte de pláticas. Ahorita tenemos un proyecto muy padre que estamos creando. Tenemos ahorita el hashtag de Cartas de Terror en Fóbica, para que Así nos es. apoyen. Sí, porque recuerden, en todo octubre en Guadalajara se hace el Fóbica Fest, ya desde hace algunos años. Y pues un saludo a Roger, que de ahí nos está por ahí invitando a hacer varias cosas en intermedio. Sí, hace poco nos invitó por parte de Fóbica a la Casa de los Perros, que fue un proyecto de ¿qué perros? Días de Perros Días de Libros. Perros Libros. Y estuvo muy padre. Entonces, pues igual, está muy padre su proyecto que trae de Fóbica. No solamente pues es como nosotros de podcast, también presentan libros, películas, cortos, cosplayer, todo ahí. Está muy padre su proyecto, para que también lo sigan y lo apoyen. Sí, ya hemos estado con Cartas de Terror directamente en el Fóbica Fest. Esa vez fue nuestro primer capítulo en vivo y que estábamos los tres grabando, Eden, Iván y yo, que fue muy emocionante, por cierto. Sí, y pues esta vez queremos que nos invite otra vez al Fóbica. Entonces en Cartas de Terror tenemos el hashtag Cartas de Terror en Fóbica. Y bueno, pues vamos a
Y en Pláticas Paranormales, ya saben que todos los domingos, bueno, no todos los domingos, pero salen los episodios Los domingos. Por eso domingos. se grabó hoy mismo sale este episodio. Y ayer que estábamos grabando cartas, quedó como que pendiente la plática ya también por tiempo, de que ya era noche. Pero empezaste a contar historias chidas que le habían pasado a tu papá Sí, en el en sus años ferrocarril de ferrocarrilero. Y pues estuvimos platicando también de leyendas de de Guadalajara y Guadalajara. todo eso. Pues, no sé si quieras empezar con leyendas que estuvimos hablando ayer de la niña de la catedral, Santa Sí, Inocencia. Santa Inocencia. Bueno, es que fíjate que, para poner en contexto, no sé si llegaron a ver los capítulos anteriores, mi familia tiene como percepciones, son muy sensibles a los tipos de energía. Ya lo había platicado, de hecho, si te acuerdas con mi papá de una vez en Semana Santa, que le habían dado un don y se le negó. No sé Ujú. si te acuerdas. Sí. Entonces mi papá siempre, al igual que mi mamá siente cosas, mi papá veía cosas, ve cosas todavía a la fecha, a pesar de su situación, que a veces nos saca unos sustos porque eso no te he contado. Y mi papá trabajó toda su vida en el ferrocarril, desde el chico, 13, 14 años, oficialmente pues entró ya que tuvo ¿Quieres la voltear tu mayoría silla así de, para que no estés tan torcida? ya No que hay tuvo problema. la mayoría de edad, y nos platicaba pues muchas historias, vivencias que le tocó ver, percibir y pues cosas que sí no lo traumaron, pero que lo dejaron pues muy impactado. Es activo. Sí, la verdad es que sí nos decía que tuviéramos mucho respeto. A mí me lo dejaba muy en claro porque durante el tiempo que estuve estudiando radiología, pues seguido estaba pues, a un lado de los muertos, pues, ahí en el CEMEFO, cuando era el CEMEFO en ese entonces, a un lado de la Escuela Vieja de Medicina, y siempre me dejaba muy en claro de cada que te cruces con un muerto, persínate, dale un Padre Nuestro, una oración, para no cargar como que se te peguen los muertos, como dicen, y sobre todo pues por respeto, porque a veces nos hacemos tan fríos en esta carrera y en cualquier otra relacionada pues con la vida humana, que ya nos agarramos como costal de papa, ya no nos tenemos pues Sí. esa evaluación, ¿no? Y retomando ayer una historia que fue yo creo que la más traumática que le tocó a mi papá. Dice que iban en el tren y ¿Hace cuánto más o menos? no, pues mi papá ya tiene de jubilado, se jubiló a los 38 años y ya tiene 65. Envidio a mi papá por eso, la verdad. Le tocó muchísima Sí. suerte. Sí, la verdad es que mi papá corrió con mucha suerte, pero esa es otra historia. Pues no sé, mi papá dice que ya estaba casado con mi mamá. A los 25 se casó con ella. Entonces yo creo como 27 o 28 porque el más grande no entraba ni siquiera al kinder. Bueno, Mi hermano, ajá, no entraba. grande de Mi que. hermano más grande no entraba. Y dice que él venía de Colima. Exactamente el pueblo no me acuerdo el nombre, pero que cuando venían en los cruces siempre viene pues bajándose así como en las películas. Viene bajando una... Ay, se me olvidó el nombre ahorita. Cuando bajan como un palito de madera para que nadie cruce. La plumilla. Ajá, la plumilla. Y pues se aventó una camioneta. Entonces, pues mi papá dice que el tren no es como que vaya No, pues tan no se lento, o sea, prepara. ajá, exactamente, y más porque tenían carga no de personas, sino de pues material. Entonces cargaban maíz y cosas así para pues trasladar de un lado a Por si otro. pesan toneladas los pinches trenes. Exactamente, ahora con carga pues más, ¿no? Entonces iba el tren, no, pues no, o sea, por más que le pitaron y pitaron, se aventó, como que se atascó la camioneta porque no se podía echar para atrás. O sea, la camioneta, si hubieran salido las personas, a lo mejor hubieran alcanzado a librarla, pero pues yo creo que en ese momento se bloquearon del miedo. Aún no sabe qué es lo que pasa en ese instante. Pues les pegó de lleno, arrastró la camioneta a varios metros hasta que pues pudieron medio frenar. Y dice que fue lo más impactante que vio, porque al bajar a revisar a ver si
si pudieran ayudar. La fuerza del tren dejó, era una mujer y su niño. A la mujer y al niño los dejó totalmente desnudos. O sea, las playeras como rotas, como Sí, pues, algo muy todos impresionante aplastados. exactamente por la fuerza del tren y todo. Y la velocidad. Quedaron desfigurados. No, la muchacha, Mucho señora. detalle porque luego No, sí, por YouTube morbo. se... Quedó muy mal, o sea, irreconocible, ¿no? El niño, pues también Es que irreconocible eso yo los creo por dos. las placas del carro las han de haber reconocido. Exactamente, entonces, pues se esperaron a que vinieran y dice que ellos no se hacían fríos, pero pues de que ya la matamos, pues ya ni modo, Pues ¿no? sí, o sea, ¿qué haces? Pero mi papá siempre fue muy de, pues sí, güey, o sea, ya los matamos, pero no por eso, lo que nos decía, no por eso hay que ser inhumanos Sí, por eso vale o menos la algo. vida de las personas. Exactamente, entonces pues él agarró sus sábanas y se las echó y siempre cargaba con una veladora que cada año la bendecían ahí en el templo, creo que en tiempos de Domingo Santo, y le prendía y se quedaba a rezarle un Padre Nuestro y ya se la apagaba y todo. Dice que ese día no cargaba esa veladora, se le olvidó en la casa, pero se puso a rezar. No es mucho de tampoco de rezar todo, no se lo sabe, pero él rezó a lo que Dios le dio a entender. Y que cuando venían él sentía algo que cargaba. Decía que se sentía cansado, pesado, y él decía, pues es el susto, y el susto, y el susto. Entonces pasaron varios días y se sentía igual, y cada vez se ponía peor, peor, peor. Por mi papá dice que llegó a un punto en el que se veía mal, como si diario estuviera bien crudo, porque tenía vómito, tenía diarrea, tenía escalofríos. Entonces lo empezaron a llevar con los médicos a ver qué tenían, porque incluso decía que alguna infección o algo así, y todos los médicos, pues tómate esto, pero no te veo nada. Hicieron estudios y todo bien. Pasaron 15 días y no mejoraba mi papá. Entonces tienen un viaje a Los Reyes, el pueblo de mi mamá de origen, y había una, no sé si todavía sigue viva, que espero que sí, una señora que se llama Mago. Esa señora es clarividente y ella, la plática que les decía, ella ve muchas cosas y hace curaciones. Entonces llevan a mi papá ahí y ella le dice que viene cargando. Para todo esto mi papá siempre soñaba a la muchacha, bueno, señora, y a su hijo. Siempre lo soñaba. Él decía que era por el trauma que tenía. Y como nunca mi papá no era de platicarnos de, yo hoy maté a fulano, pues no. Pero, o sea, nada más le dijo a mi mamá, vi un accidente y ya. Jamás dijo lo que había pasado. Y cuando llegan le dice, tú vienes cargando a una señora así, 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 y a un niño así, así. Y mi papá se quedó, pues, plasmado, pálido, porque decía, es que sí, sí es. Y ya le dijo, pues es que con tu luz, tú los atraje, tú les quisiste dar luz, pero no se pudo porque fue una muerte inesperada. Mi papá también nos decía eso, cada que se muerta alguien, que sea una muerte inesperada, si no sabes cómo dar luz, ni te metas porque pues ellos buscan cómo regresar a este mundo porque fue una muerte pues inesperada, algo que no querían. Entonces la señora pues le empieza a dar como una limpia y les da luz a las personas. Cuando pasa esto, mi papá dice que se desmayó de la impresión, porque él vio nuevamente a la señora como la encontró, desfigurada y todo. Entonces, al momento de que él dice que siente que se va porque se empieza a sentir como relajado, ve a la muchacha con su cara bonita. Dice que era muy, muy bonita junto con su niño y se desmayó de la impresión. Ya cuando reacciona, mi papá ya se siente bien. Y de ahí aprendió que cada que viera uno, pues ya él ya ni se arrimaba, ya no le hacía nada, sino, o sea, sí los tapaba y se persinaba por respeto, pero ya no les hacía pues un tipo de oración, sino no sabía cómo darles como esa luz, ¿no? Más bien para él. Exacto, como para protección de él. Y no sé si te ha platicado también, ahorita que recordé de la señora Mago, pues ella hace, como les digo, curaciones. Y a mi mamá le tocó curar, bueno, ella le tocó curar a mi mamá. Mi mamá, cuando yo tenía 2 o 3 años, yo me iba a quedar sin mamá. ¿Te la platicado? No. Es algo muy
Fuerte, impactante, Pues sí, triste. sobre todo triste porque es dentro de la misma familia, Ajá. ¿sabes? Eh, para los que nadie sabe, casi mi familia, casi toda mi familia sabe hacer muchas cosas en esas cosas. Hay tías que pueden ver cosas, otros sentir, otros hacer. ¿Las de la familia de tu mamá? La familia de mi mamá ven muchas cosas. Mi Así sí abuela. vamos a visitarlos, pero que quieran grabar, si no. No, esos no. No les hablo. Ah, bueno. Las más grandes yo no les hablo. Entonces dice Susi que dedo. Es que esas son brujas. A mí me consta, son brujas. ¿Por? Que vote la gente. Que vote la gente. Sí, pongan si quieren que, Sí, que no vayamos a a entrevistar Michoacán. brujas. Es que no hay en Michoacán, qué barbaridad. Las tías más grandes son muy envidiosas. Y es lo que decíamos en un capítulo del diablo. La soberbia, la envidia rompe corazones muy, muy feos. Y en eso pues rompieron a mi familia. Ellas hicieron una, pues no puedo decirlo hechizo ni maldición, pero sí hicieron algo muy complicado porque algo hicieron. No sé exactamente qué ni me han querido decir nunca, pero esa cosa que lanzaron no era para mi mamá, era para mí. Porque mi papá siempre quiso una niña. Entonces, cuando yo se entera que yo voy a nacer y que soy una niña, no, mi papá estaba vuelto loco de la felicidad. Para mí siempre me lo ha dicho mi papá que yo soy su adoración. Y, ay, perdón, me pongo sentimental. Entonces, por envidia, porque mi papá desde siempre me ha dado todo. O sea, si yo quería una paleta, mi papá me daba una paleta. Mi papá se quitaba el bocado para dármelo. Entonces, pues es tan fuerte la envidia en casa que lanzan algo y a mí no me toca. Yo era como pisar algo y yo no lo pisé, sino que lo pisa mi mamá. Y mi mamá tan joven, bendito Dios, pudo resistir. Porque dice que de un mes a otro mi mamá se estaba yendo en vida. No podía caminar, no podía cargarnos, no podía ni siquiera comer. Le daba un dolor muy fuerte en su espalda que se le entumían las piernas. Entonces va con los médicos y los médicos, ay, el fantasma, son mis tías, son mis tías. Bueno, síguele ahorita. Ahorita prendo. Síguele. Sí, entonces. Bueno, vamos a hacer una pausa para prender la luz y todo eso. Listo. Continuamos después de unos inconvenientes. Sí, se apagó la luz. Te dije que eran mis tías las brujas y no me haces caso. Se apareció una niña ahí en la esquina del cuarto. Y ahí. La del trabajo. Estamos tomando juguito de agua. Pero bueno, continúa ahora sí. Te decía que mi mamá agarra lo que se suponía que era para mí y se puso malísima. En un mes se acabó. Parecía viejita mi mamá. Más viejita de lo que ya está ahorita, pero se veía viejita, desgastada, con ojeras, su palma. E incluso su caminar ya no era recto, ya era como encorvada, del dolor que le provocaba. Y ya los últimos días ya estaba en cama, postrada. Ya es huesitos mi mamá. Y pues los médicos la revisaban y no la encontraban. Entonces un médico le dijo que pues le iban a operar, le iban a meter así a la brava a quirófano a ver qué encontraban. Entonces mi papá en su desesperación habla con mi abuela porque no le habían dicho nada a mi abuelita. Y cada que hablaba mi abuelita, mi papá le decía, es que está cansada, se está bañando, o sea, siempre metía un montón de excusas. Y un día, pues marcó a la casa y contestó a mi mamá y estaba mi papá. Entonces le dijo, cierto, te lo paso. Y contesta mi papá, le puso un regañadón porque le dijo, ¿cómo es posible? No, o sea, que me negaras a mi hija si yo te dije que la cuidaras. Y papá, pues es que la estoy cuidando, pero ya no sé qué tiene. Mi papá ya estaba desesperado. Y ya mi abuela como que entendió el que estaba pasando, porque te digo que mi abuela también veía cosas o sabía cosas. Le dice, ¿sabes qué? Tráemela. Que la operan el lunes. No, que no la metan a quirófano. Si la meten ya no sale. Entonces ese mismo día mi papá agarra a sus tiliches, a sus críos y a mi mamá y fuga. Se fueron a los Reyes
Y eso fue el viernes en la mañana, llegaron a mediodía. Cuando llegan ya tenían todo preparado, decía mi mamá que era como era una sala, pero la mesa era como si hubieran puesto un tipo quirófano a su manera, con mantas y cosas así, hieras y no sé qué tantas cosas. Cuando hacen su oración, ellos hacen oración a las 3 de la tarde, que se supone que es la hora que más o menos ronda la muerte de Jesús, y empiezan a hacer ese tipo de oraciones. Cuando están en oración, ellos, ¿cómo decirlo? Se quitan como una venda de los ojos para poder ver más allá de lo que uno a simple vista ve. Y está un tío, es el más grande de los hombres, que es el que siempre ha querido mucho a mi mamá, siempre la ha tenido mucho aprecio. Mi papá, una tía que también es muy allegada a mi mamá, mi tía que era la enfermera, mi abuelita, y esa señora era pura familia. Y empiezan a hacer la oración y hacer la oración. Y dice que ven a mi mamá enterrada en el panteón. Estaba el cuerpo de mi mamá y en la mesa se veía cómo mis tías, las más grandes, le estaban echando tierra. Porque dice mi mamá que en un punto ella sentía que no podía respirar, como si algo le pesara en el pecho, y era porque le estaban echando tierra. Y en el letrero que tenía, de donde se ve que ponen lo de la tumba, tenía mi nombre, no el de mi mamá. Y estaban echándole tierra y tierra, y cuando ellos querían, porque decían que para poder sacar a mi mamá pues tenían que bajarse y poder sacarla, dice mi papá que no podían sacarla porque estaba lleno de víboras. Alrededor estaba lleno de víboras, y no era así como una víborita, no eran víboras grandotas, era una cosa que tú te llenabas de miedo. Y de por sí mi papá no es muy valiente con los animales, pero dice que de verdad era una cosa fea, horrorosa. Entonces, como Dios les dio a entender y se armaron de valor, entre él y mi mamá querían sacarla, pero que no podían. Era mucha presión la que sentían. Querían jalarla, pero no podían. Y siguieron con sus rezos y todo, hasta que la sacaron. La hacen sus curaciones y todo, porque estaba muy mal. Y a los 15 días, 10 días... ¿Todo eso dónde fue? ¿Allá? En Michoacán. Okay. A los 10 días, de todos 10, 15 días, mi mamá ya estaba caminando como si nada. Esta corría la doña ahí. Y diciendo que un mes atrás mi mamá ya se estaba muriendo, ya estaba... ¿Cuántos años tenía tu mamá? 32 años. Estaba muy joven. Una jovencita. Sí, pues... Una adolescente de 32 Mi mamá años. me tuvo a los 29. Yo tenía 3 años. Así. ¿Tú te acuerdas de algo de eso? No. En plano, no. Yo me acuerdo ver a mi mamá acostada. Eso sí me acuerdo muy vagamente. Yo me acuerdo que hubo una temporada en que no se levantaba, porque siempre mi mamá con nosotros jugaba mucho. A mi hermano y a mí nos traía en chinga de, a ver, den vueltas o marometas o cosas así. O de que nos ponía, a ver, tú vas a limpiar aquí el sofá. Y ya, así, cositas así, ¿no? Y me acuerdo que hubo una temporada que mi mamá siempre estaba acostada, y cada que nos acercábamos mi papá nos gritaba, dejen descansar a su mamá, estoy cansada. Entonces no entendíamos el por qué estaba cansada. Pues nada más me acuerdo que siempre que queríamos acercarnos a ella, no, y sobre todo a mí, no me dejaban. No me dejaban y no me dejaban. Entonces también llegó ya más grandes. Todo lo que me daban mis tías, todo lo agarraba mi mamá y me lo tiraba a la basura. Y le prendía fuego, me acuerdo. Y yo así de, ay, qué plena. Yo decía que qué mala onda, porque pues me lo daban mis tías, y cualquier cosita, aunque fuera un dulce, un algo, siempre lo tiraba. Siempre, exactamente. Sus hermanas, las más grandes. Entonces, conforme va pasando el tiempo, los años, pues ya tú platicas con los primos, porque yo soy de las más chicas de con mis primos. Y pues yo no entendía el por qué no quería ni siquiera que visitara. Cuando ellas venían de visita siempre me escondían, pues siempre me llevaban a otro lado, siempre, pero nada más a mí. Y pues yo sentía como discriminación, porque decía, qué feas que sean así. Y conforme crecí entendí el por qué. Y cuando nace mi hija pasa exactamente lo mismo. Yo no creo mucho en eso a veces, pero mi hija estaba bien,
Y en el tiempo que vinieron a visitar y tocaron a mi hija, al mes le dio cáncer. Yo siempre he creído que es meterme por otras cosas, pero son muchas casualidades las que dan, muchas. Incluso cuando un día antes de que mi hija entrara a quirófano, yo soñé a mi abuelita. Yo era mucho de soñar cosas raras, pero nunca les ponía atención. Y me acuerdo mucho porque yo soñé a mi abuela y estábamos en un lugar raro, nunca había estado ahí. Y todo lo veía muy blanco, todo, como si fuera una cabina así blanca, todo. Y estaba mi abuelita y mi abuelito, entonces yo traía a la niña abrazada y se la quería dar a mi abuelita como para que la conociera porque ya no la conoció. Cuando ella falleció yo estaba embarazada. Entonces yo siempre me quedé con el querer enseñarle, porque mis primas me van a perdonar, pero yo siempre fui la chiqueada. Y no, yo sí era la chiqueada. Entonces yo se la quiero dar y no la quiere mi abuelita. Se reía como burla, como diciendo, pues, ¿qué me la das? Y yo se la quería dar y me decía que no y se hacía para atrás. Yo caminaba hacia ella y ella más hacia atrás. Entonces no entendía el por qué. ¿Sabes? Yo decía, pues es que es tu bisnieta, o sea, abrázala. Y no. Cuando sale del quirófano, porque sí se complicó un poquito, platicando con una de mis tías, mi tía enfermera, que fue la que siempre estuvo conmigo también en ese tiempo, ella me dijo que también había soñado a mi abuelita y que ella le dijo que no era tiempo de que se llevaran a la niña. Entonces ahí entendí que a pesar del tiempo y ya no estar en este mundo terrenal, siempre ha estado con nosotros mi abuelita. Y entiendes que sí pasan cosas que uno no puede o no está consciente a veces, o que prefiere mejor ignorarlos. Yo prefiero eso, porque cuando estábamos pequeños, esa señora que te platico, la señora Mago, ella nos decía que nuestra familia era bendecida por muchos dones. Todos tenemos dones diferentes en esta vida. Unos pueden ver cosas, otros percibirlas, otros tenemos el poder de curar, cosas así. Y a mí siempre me recalcaba mucho el de cuando estaba chiquita que yo tenía el poder o el don de curación, el don de sentir las emociones de la gente, o el percibir que tú llegues y me saludes y yo te diga, ay, te sientes mal, ¿qué traes? No tengo nada, sí traes, te ves rara, cosas así. Yo siempre traté de ignorar eso por miedo, porque no me quería meter en esos pedos, por ver cómo se ponían a veces de mis tías de mal, por ver cosas o sanar gente o así. Y yo siempre fui como muy marcado de no, yo no quiero, y no desarrollé como tal ese don. Uno de mis hermanos sí. Y cuando pasa todo un desmadre en mi casa, que se enfrentaron mis tías, cuando fallece mi abuelita, yo soñaba cosas, ¿sabes? Para en contexto, la más grande de mis primas, de las más grandes, ella estaba embarazada y nadie sabía, ni yo, y siempre fuimos muy cercanas. Entonces yo me dormía a mediodía y yo soñé con un bebé de ella. Yo soñé que ella estaba embarazada y que perdía a su bebé. Entonces cuando me despierto en la tarde, yo me desperté muy asustada y la busqué. ¿Qué tienes? Y ya la abracé y le dije, es que yo soñé que estabas embarazada y soñé que perdías a tu bebé. No me dijo nada y esa noche se puso muy mal. Muy mal. Y la internaron, no supimos qué, hasta el siguiente día, pues ya era el 31 de diciembre. Y la soltaron, se arregló y nos dijo que tenía la noticia de decir que estaba embarazada, pero pues perdió a su... Cosas así que tú dices... Y yo me saqué mucho de pedo porque pues nadie me había dicho que estaba embarazada. Entonces había sueños así que... ¿Qué edad tenías tú más o menos? Tenía 8 años. ¿De chiquita todo eso? Y a la fecha, ya más grande, porque te digo que a veces sueño cosas que prefiero no decir exactamente y que después pasan. Y me da mucho miedo porque
no pasan exactamente como tal, pero es como una referencia. Ok. Una vez soñé a mi tío de los más grandes, casi no le hablo a ese tío, casi no le hablo, pero pues sí nos llevamos bien. Y soñé de algo muy curioso que siempre me he fijado, que es lo que digo, ay, ya va. Cuando sueño que el cielo está como nublado, como si estuviera triste el día, Ujú. así se percibe. Y así soñé que estábamos en mi casa y en la cochera estaba un cuerpo tendido y todo el mundo pasábamos. Entonces yo veía un cuerpo con una manta y el día gris. Entonces yo le decía a mi mamá, pero es que, ¿qué vamos a hacer con el difunto? O sea, no lo podemos tener aquí. Y ella me dice, no, pues es que lo mataron, o sea, hay que esperarnos a que lleguen los que tienen que llegar. Sí, ¿no? Entonces me gana la curiosidad y yo destapo. Y cuando destapo era mi tío y mi cabeza. De la cabeza de este lado y el cuerpo acá. Entonces me desperté asustada y dije, no voy a decir nada porque es un sueño y no es nada. Ya. Sí, o sea, dije, no. Y se me hacía curioso porque, pues te digo, no es como que le hable mucho a mi tío, ni como que, recientemente habló con él y se quedó con el subconsciente. Algo, no. Entonces, así quedó. Yo seguí los días normales y todo. Y me marca mi mamá, yo estaba ya trabajando en una clínica. Y me dice, oye, ¿estás ocupada? Le dije, no, ¿qué pasó? Es que tu tío se llama Toño. Tu tío Toño sufrió un accidente. Y ya le dije, ¿y cómo está? Me dijo, está delicado. Me dice, pero yo me voy para allá. Como, no, sí, vete más, ya te pagamos ahorita el viaje y todo. Le compré su boleto, no me dijo ni qué le había pasado ni nada. Cuando regresa a los días, me platica que su accidente fue que lo asaltaron en su trabajo. Mi tío era abogado. Lo asaltaron y con una navaja le abrieron aquí el cuello. No le alcanzaron a enterrar profundo como para, pero que sí traía una herida aquí en el cuello porque le dieron varias puntadas. Yo creo que si le hubieran enterrado un milímetro más y cualquier cosita, ahí quedaba mi tío. Entonces yo me quedé así como de, no manches, cabrón, porque dije, uy, por eso digo, ese tipo de sueños me gustaba mucho. Exactamente, o soñarlo sobre todo. Y con uno de esos sueños yo entendí que mis tías sí eran brujas, pero brujas que son así. ¿Por qué? Hola. Que te vean y al rato te van a aventar ahí un patronus. Por si estás desterrada. Patronus al rato y salió. No, es que sí son brujas feas. Que mira. Yo no he dicho nada, ¿eh? Ya, yo sí se los he dicho en su cara. Bueno. Y ya el karma se los está llevando ahorita. Cuando Elena iba a entrar al kinder, dentro ya estaba en el kinder. Yo me acuerdo que fui y la dejé porque tenía a veces guardias en la clínica. Entonces yo me acuerdo que salí de la guardia, fui y dejé a la niña en el kinder y me regresé a dormir. Estaba dormida ya con mis papás en su negocio y me quedé dormida. Estaba soñando que estábamos como en un matorral grande. Pasaba el tren y a lo lejos se veía como si estuvieran quemando algo, porque se veía el fuego impresionante y había muchas mujeres ahí como bailando, danzando, no sé qué, así como en las películas. Y yo me acuerdo que veía a mi papá de estar en el tren, de repente ya volteaba y ya estábamos en el carro de mi papá. Y mi papá iba como muy desesperado de que entre más lejos mejor. Y en el tren más lejos mejor nos topábamos otra vez con ellas. Cuando se quitan pues que tenían como una capucha así, pero no les tapaba la cara. Cuando se hacen así, les veo el pelo largo, y eran ellas. Y tenían unas caras de bruja impresionantes. Era de que, ay cabrón, se veían muy feas, horribles, desgastadas, maltratadas por la vida. Y me desperté acelerada porque dije, no manches, ya había pasado lo de mi hija, ya había pasado lo de mi tío, ya había fallecido también una tía y un primo, que también estuvo muy delicado ese asunto. Por eso no queremos que nadie se muera en la familia o que sepan. Y pues ya yo me desperté asustada y todo. Y le cuento a mi mamá, ya por experiencia sí dije, la luz.
Te digo que Esa mis lámpara tías son desde ayer no brujas. prendía. Te digo, quiero platicar de mis Otra vez, tías. se acaba de prender una lámpara, muy poquito. Yo ya daba por inservible. Digo que mis tías son Está brujas, raro. no sé qué. Pasan cosas así. Entonces, pues ya yo le platico por experiencia. Dije, no, o sea, diario que tengo un sueño así, tengo que platicarlo por algo. Entonces me dice mi mamá, ¿sabes qué? Pues hay que hablarle a tus primas, a tus tías, por un asunto delicado. Les hablamos y ellas nos dicen que sí. Que pues ya sabíamos lo que todo el mundo en voces se sabía en la familia, que son brujas, pero que como yo las vi es como estaban actualmente. Ellas hicieron esos famosos amarres a los maridos que tienen ahorita. Mis primas son 4. Uno de ellos ¿cómo decirlo? Como absorber su energía, no sé, falleció. Y los otros, los esposos, estaban flacos, demacrados, cansados. Y ellas se ponían como pez globo, gordos, pero irreconocibles y con caras de brujas. Se cambia de color. Sí. Está raro. Entonces, Esperemos que prenda completamente. vamos a seguir hablando para que ya cambie azul. Y cuando pasan eso también nos empiezan a decir cosas que estaban pasando en la tienda. Y con mis papás nos pasó una situación muy difícil. Falleció un primo, él se mató en unas cascadas de ahí de los Chorros del Varal. Se desvivió solito. Tuvo un accidente, se resbaló, se desnucó y ahí quedó. Entonces, pues como era familia, las tías estas fueron primero a responder al llamado, porque por casualidades, azares del destino, ellas iban pasando cuando escucharon ese rumor de que un muchacho así había fallecido. Entonces lo reconocieron y le dijeron, ay, es su sobrino. O sea, ni siquiera le dijeron a la mamá primero fue a las tías, y mis tías corrieron a reconocer el cuerpo, y efectivamente sí, ya fue cuando le mandan a mamá y le dicen que pues había fallecido. Se supone que cuando mueres, tu alma no es como que ya te moriste y ya cruzaste la luz. Hay personas que les cuesta más tiempo, sobre todo porque pues es una muerte inesperada. Cuando ya estás a punto de morir o que sabes que vas a morir por alguna enfermedad, pues ya estás más consciente y te vas preparando. Pero cuando algo es así, pues... Entonces dicen que mis tías, el alma de mi primo, como si lo guardaran, robaran, no sé cómo decirlo, y lo usaran para hacer todo ese tipo de cosas, como en sacrificio, como no sé, algo así. Y van una temporada ya con mi mamá. Vienen aquí a Guadalajara porque una de las hijas se viene a vivir aquí y van a la tienda. Y es cuando ven a mi hija. Se cruza junto con el de nos iba muy bien y de repente las ventas empiezan a caer. A tal grado que mi papá tenía una tortillería y la tiene que vender. Porque ya no se podía sostener, ya de vender, no sé, al día 50, 60 kilos de masa, las bolas, ya nada más vendía 2, 3 bolas. Entonces ya no le rendía. Sí, fue muy... Y sobre todo, pues ya era así como de que hacía las tortillas y al día siguiente se echaban a perder. Era así como... Bajó mucho la venta y mi papá sabe, ¿sabes qué? O sea, ya hay que vender eso. Y por más que intentábamos venderla, no podíamos. El día que ya le íbamos a vender, pasaba algo y no se podía. Uno se accidentó, otro se quedó sin dinero porque le robaron. O sea, cosas muy raras que hasta decíamos, se me hace que es mucho pretexto. Entonces mi tía, la enfermera, se viene porque le habla a mi mamá, ¿sabes qué? Algo está pasando. Y se nos hizo muy curioso porque el día que llegó mi tía, pues fue mi papá a recogerla. Y llegó un señor que pues siempre llegaba y platicaba con mi papá. Entonces nos dice, oye, ¿cómo se llama el muchacho que estaba aquí? Y me dice, lo confundí con tu papá. Y le dije, bien, si un señor así nos empieza a explicar la misma descripción de mi primo, es que acabo de ver ahorita allá atrás, y dice, y van varias veces que lo veo, así como nos describía a mi primo. Entonces nos quedábamos de... manches, o sea, no, ni siquiera lo conocían porque ni siquiera el tiempo ni nada, no coincidía. Y le enseñamos una foto y me dice, ándale, es ese.
Y todos nos quedamos de no manches, ¿cómo lo vio? Y nunca había estado ahí. ¿Sabes? Como parecía, lo vi el otro día. Pues ya muerto, ya tenía varios años muerto. Y cuando llega mi tía también lo ve. Mi hija para todo esto siempre en una esquina no la podíamos dejar porque lloraba. Lloraba y temblaba del miedo y se ponía pálida la niña, pálida, pálida, pálida. Entonces nosotros creíamos que había visto algún ratón o algún animalito o algo así, pero en cierta esquina ella siempre evitaba pasar por ahí. Siempre, 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 porque se ponía muy mal. No sé qué vería. Entonces, cuando llega mi tía, dice que en esa esquina lo ve y lo ve sufriendo. Entonces le empiezan a hacer como su limpieza, su luz y todo, porque no nos dejaron entrar más que mi mamá, mi papá y mi tía. Nadie más, ninguno de mis hermanos, nadie. Entonces, cuando entras, no manches. Terminan de hacer todo y se sentía una vibra pesada. Entrabas y ay, se sentía mucho calor y como que te dificultaba respirar. Y ya nos dijeron, pues ciérrenlo por unos días y siguieron yendo a ellos. Ya después regresaban así como si nada, el lugar muy tranquilo y todo. Entendimos que mis tías, ahí nos dijo mi tía, que las tías más grandes habían robado como el alma, como la esencia de la persona para hacer sus cosas. Cuando fallece, de eso a los 2 años, falleció una tía, era la más pequeña, y también quisieron hacer lo mismo. Y yo para esos, el día que fallece mi tía, yo lo relacionaba con eso. Igual yo soñé que estaba todo nublado y soñé en la casa de mi abuelita, que es una casa grande, pues de las viejitas de antes. Entonces yo vi ya todos mis tíos sentados en la mesa, todos, a todos, menos a ella. Y yo veía cómo platicaban y se decían de cosas, se gritoneaban y así. Y de repente volteaba y ya estaba en el panteón donde habían entrado mis abuelos. Y yo veía a mi tía ahí que quería como salirse. Y yo veía a mi tía mal, la veía muy pálida, muy demacrada, cansada y asustada. Pero yo la veía como con desesperación de querer salir pues de ahí del hoyo y no podía. Entonces yo me desperté, yo no fui a su velorio porque estaba estudiando, pero fue mi mamá. Entonces yo le marco y le digo, ¿sabes qué? Así soñé a mi tía. Me dijo, sí. Me dice, otra vez quisieron hacer lo mismo, pero pues no pudieron. Porque ya para cuando ellas se quisieron meter, ya estaban mis primos, ya estaban, o sea, estaban todos. No pudieron hacerle nada, pero sí lo intentaron. Entonces, yo siempre he dicho, mis tías son unas brujas y qué mala onda que sean así, porque pues por envidia, por avaricia, por codicia, porque ella siempre, su idea era quedarse con la casa de mi abuela y pues se la quedó. Mi abuela nunca las quiso por lo mismo. Ella decía, pues son mis hijas, pero con la pena... ¿Cuántas son? ¿2? Las dos más grandes sí, No. pero en total No, de por hijos, eso, o sea, las sí. brujas. Brujas son 2, más sus hijas, que son 4, son 6 brujas en la familia. Brujas de verdad que... Mal pedo. Sí, no, una cosa que mis respetos para esas cosas que hacen, pero... Yo digo, porque hay brujas buenas también. Sí, no, que digo, no es... yo siempre veía como eso, como en las películas. Mis tías, mi tía que en paz descanse, ella, yo decía que era una bruja también, porque ella veía cosas igual que mi abuela. Mi abuela se me hacía muy chistosa porque de estar el día bien soleadísimo, nunca ella era de teléfono, jamás. Pero estaba así el solazo a lo que daba y de repente ya empezaba a guardar la ropa. Y ay, abuela, al rato la recogemos. No, como a las 3 va a llover, y eran las 12. Ay, abuelita, si está el solazo, va a llover. Y ya, recogía sus cosas y exactamente a las 3 ¡pum!, se nublaba y se soltaba un tormentón que te quedas así como... Puede ser casualidad. Y pues a mí era como, no manches, o sea, me sacaba mucho de onda porque eran muchas coincidencias. Muchas, porque de repente estábamos comiendo y, uy, ahí viene tu papá. Y yo, ay, abuela, ahí viene tu papá. Y le decimos, está en Guadalajara, porque ni siquiera mi papá era de, ni siquiera nos avisaba cuándo venía. Papá, es más, ahí viene el carro, ya se va a estacionar. Íbamos y nos asomamos y apenas si se veía el carro de mi papá, porque no hay pierde el carro de mi papá, es un Valia del 60, creo.
Y sí, o sea, apenas se veía, son cuadras grandes panteoneras y apenas se veía la entrada del pueblo que iba entrando mi papá y todo así de no manches, o sea, es mucha coincidencia, demasiada. O también cuando alguien de la familia estaba embarazada, ella con escucharte o verte, tú estás embarazada, como que, está embarazada. Cuando yo le hablé la primera vez, yo no sabía que estaba embarazada. Y me habló y me dice, ¿estás embarazada, hija? Y yo, ay, abuela, claro que no. ¿Estás segura? Y yo, sí. Dice, no, sí estás. Dice, y es una niña. Y yo, no, y me dice, ni se va a parecer a ti, vas a ver. Yo dije, ay, no. Y ándale, que sí, estaba embarazada y tenía una niña. Entonces, o sea, muchas coincidencias que tú te quedas Raro. de... Mi abuela era rara. Entonces el tuyo, tu don es, por así decirlo, los sueños, ¿crees? No creo. Todos tenemos dones, Predecir el pero futuro en tus sueños. Que a lo que dices pasa todo lo que sueñas. yo una vez a mí me lo dijeron. Y a lo mejor fue por el fin de la carrera que tengo, que tenía el poder de hacer un tipo de curación. Yo creo que yo no curo a la gente. A lo mejor ayudo con las palabras exactas. Físicamente puedes hacerlo. Pues sí, pero a lo mejor yo en mí, yo siempre he creído, y a lo mejor por experiencias que he tenido, siempre he tratado de, si llega un paciente a mis manos, tratarlo con la dignidad y el respeto que se merece. Pero a veces llegan alterados, angustiados y siempre salen con una sonrisa o relajados. Entonces, bueno, tú lo has visto con los pacientes. Entonces creo que mi don, por así decirlo, para mí es como esa curación en el alma. El poder ayudarlos a sentir un poquito mejor a pesar del dolor que tienen. ¿Estás diciendo que sueñas algo pasa? Es que el otro, ya tengo mucho que no sueño. O a lo mejor la lotería sin comprar boletos. Bueno, fuera, yo quisiera ganar eso. Pero sí he soñado situaciones así que últimamente ya no, ya tengo, no sé, 2, 3 años que ya no he soñado nada de eso. Y son esporádicos, o sea, no es como que cada cierto tiempo, no, son esporádicos. Y pues digo, ya no quiero volver a soñar algo así porque está muy feo. Se suponía que ibas a contar las historias de tu papá del tren y no contaste nada. La primera nada más, es que salió de toda la familia. Me agarré de la una, sí, o dos rápidas para con mi papá. Acabar, porque si no, no voy a alcanzar a editar esto. Ya sé, una rápida, la que conté ayer, pero a grandes rasgos. La que vas a contar en cartas de terror como en un mes. Ahí en Fuelle pasa el tren por abajo. Entonces, dice mi papá, Fuelle es una calle aquí en Guadalajara, es cercano a Lázaro Cárdenas. Y Fuelle todo el mundo conoce. Donde está la clínica 39, no hay pierde. Entonces, dice mi papá que siempre a cierta hora ellos pitaban. Siempre como para dar aviso, porque a él le tocó ver personas que se aventaban del puente y caían. Entonces, para que rematara bien, el tren se los llevaba de por medio y a veces ni siquiera lo sentían. Y hasta que, porque cerca de ahí está el patio, que es donde encierran a los trenes, y pues ya hasta que estacionaban el tren, pues ya se daban cuenta que estaban los como pedacitos de la persona. Vas caminando y pisas una hormiga, ni cuenta te das. Sí, pues mismo exactamente para el tren, lo mismo. De repente se escuchaban gritos, a veces... el tren se va a descarrilar porque... No, pues no, pero... Pues era muy impactante también para ellos, de tú vas limpio y de repente ya estás todo ensangrentado, así es como de no manches. Y dice que siempre pues pitaban con ese propósito, porque el otro propósito era que a ciertas horas, 2, 3 de la mañana, pues en la madrugada regresando, se veían muchas sombras. No se veían las figuras como físicas, pero se veían muchas sombras. Si no prendían las luces lo más fuerte, así muy tuene la luz, se veían muchas sombras, pero exagerados. Como con las películas que se quieren subir la gente a los trenes. Él decía que veía mucho, incluso cuando él estaba de garrotero, que tenía que estar en la parte de los cajones, carriles, pues él en los vagones, perdón, tenía que agarrar su lamparita y estar alumbrando, porque a veces se confundían. Y había muchas, pero multitud. Dice que él piensa que es toda la gente que en algún punto falleció en su intento de querer subirse pues al tren. Otra que también, así como todo, hay cosas buenas, cosas malas, ahí le tocó suerte
Dice que en una ocasión cuando igual todavía ni se casaba, él iba entre los trenes, mi papá joven, queriéndose ganar un puesto y todo, pues él dijo, no, sí puede, que no sé qué, error, porque entre brincarse en los vagones, porque ese era el propósito de los garroteros, el estar siempre checando que no se fuera, descarrilar, o la gente que se subía, todo eso. Y dice que en la madrugada él estaba brincando y se resbaló. Y ya dice mi papá que hasta cerró los ojos porque dijo, no, ya, o sea, ya estaba viendo que se iba a caer. Y sintió que alguien lo jaló de la espalda, así tal cual con la fuerza, y le dio el jalón para sacarlo. Dice que se agarró llore y llore, no podía ni siquiera abrir los ojos del llanto que tenía por el susto. Entonces cuando se calmó, pues ya no había nadie. Él pensó que lo habían dejado pues solo para que pasara pues el susto y todo. Cuando se termina el viaje, él empieza a preguntar que quién lo había salvado. Todos se le quedaban viendo. Nadie, no, es que alguien fue y pues para darle las gracias porque literalmente me salvó la vida y pues nadie. Ni siquiera se habían dado cuenta que mi papá había salido, porque siempre se ponían en la parte de atrás, que es lo del cabús, o en la parte de adelante, que es donde está la máquina principal. Entonces, pues lo de la máquina principal eran dos que estaban despiertos, el conductor y el maquinista, y en la parte de atrás, pues todos los demás. Y nadie se había dado cuenta. Entonces, pudieron haber llegado y mi papá no hubieran sabido dónde quedó exactamente. Entonces, también dice que ahí en el tren, en el patio, que es donde tienen todas las locomotoras, que arreglan y todo, que también hubo muchos accidentes. Que dice que hubo personas que se aparecían. Veía también muchas sombras y que una de esas sombras sí provocó un accidente muy, muy feo de años. Eso fue en el patio. En el 80, yo creo. ¿Pero ahí en el patio? Sí, ahí en el patio, porque hubo una explosión muy fuerte. Dice que uno de los que estaban cuidando se llaman mayordomos. El mayordomo pues es el encargado del patio. Él te dice quién sale, quién no sale, junto con los despachadores y todo. Él tiene que hacer el acomodo de los trenes. Y uno de los trenes estaba echando como que en reversa. Y él veía una sombra que le decía que se echara para atrás, que se echara para atrás, para atrás. No veía la figura porque era en la madrugada, pues nada más ver las puras sombras. Y dice mi papá que usaban como unos tipo... como unas lucecitas de colores, que era como los antirreflejantes, para poder echarle como que el agua, pero él no lo traía. Entonces le decían, a veces era muy común que se te olvidara todo eso. Entonces decía, se le olvidó. Entonces empezaron a echar para atrás y quedó prensada una persona. Queda prensada una persona entre los dos trenes, y cuando lo quieren sacar, la persona que quedó prensada siempre cargaban su... Ay, se me olvidó ahorita, como su bengala, porque siempre tienen que cargar una a ellos. Se le prendió y explotó esa mano. Y se llevó varios trabajadores de ahí. Bueno, qué malo que ya no nos puede platicar tu papá todo eso, porque hubiera estado... No, tenía muchas historias. Pero bueno, pues hay que terminar aquí porque todavía hay que editar y vamos a grabar más. Así que... Saludo a mis tías las brujas. Gracias nuevamente por improvisar esto así de rápido. Y gracias. Nos vamos, recuerden que los domingos casi siempre estamos sacando episodio. ¿Tus redes, si quieres otra vez algo quieras anunciar? Pues nada, en Facebook, en Facebook como Susi Hernández, que igual dice Iván que no acepta, y sí es cierto. Pero pueden verlo. Quedas tu Facebook, no vas a aceptar nada. Entonces, tú me dices que la acepto y yo Instagram, voy. Instagram que te como sigan, Susi ahí no Hernández. Ahí sí me pueden seguir. Pues nos pueden buscar también. Soy partícipe de Cartas de Terror. Tenemos ahorita unos proyectos muy muy padres, y repetirles que tenemos ahorita el hashtag Cartas de Terror en Fóbica, para que Roger nos invite y arroben a Fóbica Fest y nos rolen ahí otra vez, que esperamos con ansias una invitación por ahí. También otra mención rápida, un saludo a los de Frecuencia Paranormal, que también tuvimos una participación junto con ellos
ahí en la Casa de los Perros, que fue hace la semana La semana pasada. pasada, exactamente. Entonces, también esperamos que pronto nos contacten para hacer un proyecto chido Ya que estamos cerrando ahí. quedamos. Un saludo a Frank y Marco y pues gracias a ellos nos hicieron unos regalitos. Unos mira, regalitos muy que ya bonitos. tenemos aquí atrás. colgados. Entonces, pues saludo también para ellos porque en todos los Sí, episodios no les he mandado vamos a hacer- saludos. Y pues ya. hacer creo algo que ahí es con, todo. con ellos. Y bueno, pues gracias, síganos en todos lados como Pláticas Paranormales. También sigan Cartas de Terror. Y pues si está el de cartas, también hay que hacer el hashtag de Pláticas Paranormales en Fóbica. En A ver si me Fóbica. invitan a mí solo también. También. Entonces, pues nos vemos siguiente semana. Bye. Buenas noches. Así son todos.